Hemos hablado de desplazados, hemos hablado de refugiados, hemos hablado de migrantes. Entonces yo trabajo en ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en el Clúster Global de Protección. El Clúster Global de Protección lo que hace es asegurarse que ¿Así? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Entonces el Clúster Global de Protección lo que hace es asegurarse que la protección es central en la respuesta humanitaria. Es decir, que en todas las crisis humanitarias que hay en el mundo, que ahora tengo que aprender a usar sí. Que en todas esas crisis humanitarias, aquí solo he puesto las de desastres naturales, pero las crisis humanitarias, ya sean ocasionadas por conflictos o por desastres naturales, que la protección del individuo es fundamental. ¿Y de qué hablo cuando digo protección? Pues la protección es el respeto a todos los derechos del individuo de acuerdo al espíritu de la ley, es decir, a los derechos humanos, o sobre todo a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de refugiados. Sara empezó su presentación con cifras. Y yo no quiero hablar de migrantes, ya han hablado mucho de migrantes, voy a tocar muy brevemente la diferencia entre migrantes y refugiados, porque la parte jurídica, la otra vez hablará de eso, pero como solamente trabajamos en crisis humanitarias, solamente trabajamos cuando el desplazamiento es forzoso. Y eso solo va a pasar cuando sea el desplazamiento dentro del propio país, que son desplazados internos, que es en lo que se centra el Clúster Global de Protección, o cuando cruzan una frontera internacional, y vamos a ver qué pasa, si se pueden llamar refugiados o no. Entonces, empiezo con las mismas cifras que compartiste, que son las cifras de NRC, y es, para poner un poco en contexto, la cifra enorme de desplazamiento. 62.000 personas por día desplazadas forzosamente por conflictos naturales. Repito, no estoy hablando de migraciones. Son personas que se ven obligadas porque no pueden continuar en su lugar de residencia. Solamente el año pasado hubo 19.2 millones de personas que tuvieron que desplazarse. Y estas son cifras del 2015, es decir, que aquí no hemos contado, no se ve muy claramente, los últimos desastres naturales que ha habido en Haití o en Ecuador, que han requerido de una respuesta humanitaria coordinada de todas las distintas agencias de Naciones Unidas. Cuando hablamos de desplazamiento, la primera pregunta es, cuando hablamos de estas catástrofes naturales, ¿el único factor clave es el cambio climático? Bueno, es algo que ya han tocado otros ponentes. Y la respuesta es no, ¿no? Ya hemos hablado que en todos esos países, sobre todo en estos países que son tan afectados, que están en vías de desarrollo, pues la explosión demográfica, el subdesarrollo, una gobernanza deficiente, el conflicto armado, la mala planificación urbana, todo esto debilita la resiliencia de las personas y agrava el impacto de estas amenazas naturales y, por ende, la degradación ambiental. Entonces es muy importante porque cuando hablamos de causas y respuestas tenemos que considerar cómo todos estos factores contribuyen al desplazamiento en caso de catástrofes naturales. Yo quería hablarles de un país en concreto, para que hablamos lo que significa, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho en general de lo que es el desplazamiento, y quería hablarles del año pasado en Etiopía, para que veamos, como habéis hablado justamente de protección social y de la importancia que tiene en la vida de los individuos, los casos de desplazamiento masivo. El año pasado hubo en Etiopía la peor sequía en 50 años. En un país donde el 80% de la producción es agrícola, ¿no? Entonces, imagínense los efectos devastadores de la sequía. El 85% de la población trabaja en los campos. Ha sido la peor cosecha en 30 años. ¿Qué ha significado? Que toda esta gente se ha quedado sin trabajo, y también ha sido el principio de una crisis alimentaria enorme, porque los medios de vida tradicionales están devastados. También, como ha habido una gran escasez de agua en todas las zonas de pastoreo, pues las personas que no trabajan en la agricultura, pero las comunidades que son pastoralistas, pues tampoco han tenido acceso a medios de subsistencia. Ha habido una crisis de nutrición enorme y eso ha hecho que solamente entre agosto y febrero haya un desplazamiento de 280.000 personas, con una inseguridad alimentaria, es decir, una crisis que afecta a los derechos humanos de 147.996 personas.
Entonces yo le pongo un contexto, estamos hablando del cambio climático, pero en el fondo, y esto es una crisis humanitaria enorme. Y como ven aquí le he puesto esta gráfica para que vean que en el África subsahariana es una parte pequeñísima de las cifras de desplazamiento global del año pasado en catástrofes naturales. Entonces estamos hablando del impacto humanitario del cambio climático. Antes han preguntado por aquí que cuál era el impacto en las mujeres, ¿no? Si había una perspectiva de género a aplicar en los efectos que tiene la población. Y la respuesta es sí, porque cuando estamos en estas dinámicas de desplazamiento, pues vemos que los niños, las niñas y los adolescentes, sobre todo los niños separados no acompañados, que van a estar en una situación de vulnerabilidad enorme, para trabajos forzados, bueno, se pueden imaginar todas las violaciones de derechos humanos. Los hogares encabezados por mujeres, si no hay acceso al trabajo, si no tengo acceso a economía de subsistencia, ¿qué voy a hacer? Vender mi cuerpo. El sexo de supervivencia, en todos estos casos de desplazamiento, es una constante terrorífica con cifras altísimas que se da en casi todas las comunidades. Si ya tenemos una crisis de casi 300.000 personas nutricional enorme, imagínense a los discapacitados, imagínense a los enfermos, o imagínense a las comunidades que ya están discriminadas, como son las comunidades indígenas en muchos países, en Colombia, por ejemplo, ¿no? que ya en unas situaciones normales, sin desastres naturales, no tienen acceso a todos esos servicios. Pues en este contexto, bueno, yo quería hablarles aquí, perdón, cuando yo hablo de esta crisis, en Etiopía, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? ¿De desplazados o de refugiados? Ay, no se me duerman, que ya va a llegar la hora de comer. ¿Hablo de refugiados o hablo de desplazados? Desplazados. Aquí hablo de, bueno, la verdad es que lo he escrito, desplazamiento interno. La verdad es que no era tan difícil. Pues los desplazados internos son los desplazados dentro del propio país. ¿Y quién es responsable? Es responsable el Estado. Hay unos principios de desplazamiento que se aplican y vamos a hablar un poco de por qué la iniciativa Nansen es tan importante como un marco legal para dar respuesta. Pero son ciudadanos de su propio país. Entonces el Estado es responsable de asegurar la protección de todos sus ciudadanos. ¿Es que estas personas pueden ser refugiados climáticos? De verdad que no me voy a comer el contenido de la mesa legal. Pues yo le digo que la Convención de Ginebra, no les voy a contar todo eso porque lo van a contar, establece taxativamente cuáles son las condiciones para ser refugiado. Y para ser refugiado hace falta que su vida, su libertad o su integridad esté en peligro y que su gobierno no pueda o no quiera darle protección en 5 casos. Solamente hay 5 casos. Y han hablado mucho de si se debe extender la convención o no, pero esos 5 casos es que esa discriminación sea o por razón de sexo, o por su raza, o por su etnia, o por sus ideas políticas, o por su religión. Esas 4. Y luego hay una quinta causa, que es pertenencia a un grupo social determinado. Y en esa quinta causa se pueden construir, como por ejemplo, por razón de género, por razón de sexo, lo primero que me ha salido, se puede construir una protección. En muy pocos casos eso se ha hecho en casos de desplazamiento por razones climáticas. Y les voy a dar un ejemplo. En Somalia, con la sequía que hubo en el 2011 y en el 2012, se reconoció que hay zonas enteras de Somalia donde las personas han tenido que huir porque era imposible continuar y proteger. El gobierno no tenía la capacidad para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, en estas zonas hay una forma de determinar la condición del estatuto de refugiado, que es cuando todas esas personas han cruzado una frontera internacional, se denominan refugiados prima facie. Es decir, no hace falta hacer una determinación individual de cada uno, sino que se entiende que todas las personas que vienen de esa zona necesitan protección internacional. ¿Es esto algo que se aplique de forma regular? No. ¿Esto es algo que entra dentro de la iniciativa Nansen? Sí. Y eso les voy a contar. ¿Qué es la iniciativa Nansen? Pues cuando hemos tenido esta problemática tan enorme de tantos estados, ¿no? Estas cifras enormes que hemos compartido de personas que no están protegidas, que tienen que o migrar o
desplazarse internamente en su propio país, pues muchos países, 90 países se pusieron de acuerdo para hacer un proceso consultivo que estaba originalmente liderado por el Estado para poner en común y generar unas prácticas eficaces de respuesta a esta problemática de desplazamiento forzoso por desastres naturales y tener unos principios de consenso en temas claves para proteger o para dar respuesta a las necesidades de protección de estas personas desplazadas. Esto se empezó en el 2012 bajo los auspicios del gobierno de Noruega y el gobierno de Suiza. Pero ¿esto de dónde venía? Porque de repente se pusieron a trabajar conjuntamente para prevenir el desplazamiento en contextos de desastres naturales. Pues los fundamentos de la iniciativa Nansen están en el Acuerdo de Cancún del 2010, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que exige medidas para mejorar la comprensión, coordinación y cooperación con respecto al desplazamiento, la migración y la reubicación inducida por el cambio climático. Y también por los principios Nansen, que son un marco político para abordar los desplazamientos ocasionados por este tipo de desastres, que resumían los resultados de la conferencia Nansen sobre cambio climático y desplazamiento. El nombre de Nansen les sonará porque ganó el Premio Nobel de la Paz, fue un científico, fue un explorador, fue profesor de universidad y durante 3 años hizo una expedición que cruzó el Ártico en un barco, es una de las personas más conocidas de Noruega, y también fue el primer alto comisionado del ACNUR. Y creó un pasaporte que es el pasaporte Nansen. El premio se le dieron por su contribución a la causa de los refugiados y este pasaporte Nansen fue reconocido por más de 50 países y fue como el principio de muchos otros útiles que hemos desarrollado para la protección de refugiados. ¿Y qué dicen los principios Nansen? Pues que hacía falta un conocimiento profundo para entender esta realidad y poderle darle respuestas, que hacía falta establecer muy claramente cuáles eran las funciones y responsabilidades de los actores que están involucrados en desastres naturales, particularmente el rol del Estado, ¿no? Que como tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero también de las comunidades locales y la sociedad civil. La importancia de crear marcos regionales de cooperación internacional para prevenir y dar respuesta a estos desplazamientos. Cómo podemos hacer para reforzar la prevención y construir la capacidad de recuperación, ¿no? Que es lo que llamamos como la resiliencia, que vamos a hablar un poquito más de eso, cómo desarrollar las capacidades locales, cómo apoyar los marcos jurídicos de desplazamiento interno, cuál es el marco operativo para la protección de las personas que cruzan una frontera internacional y no pueden beneficiarse del estatuto de refugiado tal y como lo define la Convención de Ginebra y, bueno, como todos los documentos de Naciones Unidas, ¿no? Que todo esto esté basado en la no discriminación, el consenso, el empoderamiento, la participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues después de los principios Nansen se pusieron de acuerdo para hacer esta iniciativa y lo que se hizo fue una consulta regional con me parece que he dicho, bueno, con más de 50 países. Entonces, se trabajó con todos los países y se hizo una reunión en Ginebra el 12 y el 13 de octubre para consolidar los resultados, ¿no? Los resultados son un poco diferentes porque cada región pues, tiene necesidades diferenciadas en términos de desastres naturales. Pero lo que se dijo es que en general teníamos que desarrollar una agenda de protección para mejorar el nivel de preparación y la capacidad de respuesta de los países en términos de desastres naturales. ¿Y eso qué significa? Cómo íbamos a asistirlos cuando sucediera y cómo íbamos a buscar soluciones duraderas. Y las soluciones duraderas son de 3 tipos. Cómo los íbamos a integrar cuando ya están en una zona nueva, porque a veces los desplazamientos duran más de 26 años, ¿no? Según las cifras de NRC, el desplazamiento interno, a veces los refugiados muchas veces vuelven, pero a veces el desplazamiento interno dentro del propio país pues continúan durante años. Entonces, ¿cómo podemos integrarlo localmente cuando llevan mucho tiempo en esa situación?
cómo podemos reubicarlos, siempre que sea posible, en condiciones de seguridad y dignidad, o cómo podemos reasentarlos en un tercer país. Entonces, cuando terminó la iniciativa de Nansen, se puso, todos los países se pusieron de acuerdo e hicieron una agenda de protección. Esta agenda de protección, que después de la consolidación de los resultados y de esta consulta intergubernamental, pues se puso en marcha para establecer cuáles son los puntos concretos que todas las agencias de Naciones Unidas, más estados, hay 109 estados que han firmado esta agenda de protección, qué van a hacer, cómo van a poner en práctica estas medidas concretas para prevenir y dar respuesta al desplazamiento forzoso en catástrofes naturales y cómo van a desarrollar un plan de acción para que esto sea posible antes del 2020. Entonces, ¿qué se acordó? ¿Qué acordaron estos 109 países en la agenda de protección? Pues esta agenda no es un marco jurídico diferenciado de todo lo que existe, sino que toma en cuenta todo lo que se ha hecho, pero lo que se ponen son medidas muy concretas para prevenir los riesgos, cómo reducir la vulnerabilidad de las comunidades, han hablado de la protección social, cómo trabajar. La mayoría del desplazamiento por catástrofes naturales es dentro del propio país. Hemos hablado mucho de migración, pero la gran mayoría se queda dentro, no cruza una frontera internacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger a esas comunidades? ¿Cómo podemos aumentar la resiliencia para que no tengan que desplazarse? Luego también hemos hecho, dentro de la agenda de protección, una compilación de prácticas para asegurar una respuesta efectiva. Entonces, en cada región, en cada país, ¿cuáles son las medidas? Si hace falta trabajar en infraestructura, si hace falta, hemos hablado de alertas tempranas, ¿cuáles son las medidas concretas para asegurar que las mujeres no son particularmente vulnerables, etcétera, etcétera? Y una parte muy, muy importante es la vinculación de todas las políticas que existen, ¿no? Entonces hay muchos marcos legales diferentes y cómo vamos a hacer un marco único que integre todos los marcos existentes. Y lo más importante, que se vio que hace falta una solidaridad y mayor colaboración de actores. ¿Y mayor de colaboración en qué? En la información. Hemos hablado que es muy difícil tener financiación para dar respuesta, ¿no? En los planes de respuesta humanitaria nosotros presentamos la información a los donantes para decir, en este país, pues como en Etiopía, ¿no? Hay 300.000 personas, tenemos una crisis alimentaria, necesitamos dar respuesta. Para ampliar el conocimiento hace falta mucha más información. Entonces, por ejemplo, desde el clúster de protección global estamos trabajando en hacer, tú has presentado el Pacífico, pues tenemos una información constante, pueden visitar en nuestra página web sobre cuál es la situación de la catástrofe en cada país, para que los donantes lo puedan saber y responder de forma coordinada. Mejorar la aplicación de medidas de protección humanitaria, estas soluciones duraderas que he mencionado. Esto es muy importante porque se está buscando asimilar algunas figuras existentes, por ejemplo, en derechos de refugiados, para los desplazados internos. Por ejemplo, en la piedra angular del derecho de refugio es el principio de no devolución. Si has huido de un país porque tu vida o tu integridad está en peligro, nadie te puede obligar a volver. Entonces se está viendo que en casos de catástrofes naturales, esas personas puedan tener las mismas garantías de protección para permanecer donde vivían. Por ejemplo, otra cosa que se llama refugiado sobre sitio, ¿no? Que si tú estás en un país y tu casa la han destrozado, pues que nadie te obliga a volver tampoco, aunque nadie te haya concedido el estatuto de refugiado. Y para la gestión de riesgo, y ya termino, pues es muy importante incorporar la movilidad humana en esas estrategias de reducción de riesgo, facilitar la migración, ya han hablado los anteriores ponentes de esto, en condiciones de dignidad, el uso de la reubicación planificada como una medida preventiva de respuesta, es decir, si ya sabemos que va a haber un terremoto, ¿qué vamos a hacer por la población sin acrecentar sus vulnerabilidades? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Y asegurar que las necesidades de los desplazados se aborden en estas leyes y marcos políticos pertinentes. Me voy a parar aquí para que puedan hacer preguntas sobre el tema. Muchas gracias.